Caso Ayotzinapa, el antecedente, contexto breve que tenemos es que pues todavía no llegamos a esa verdad definitiva, ha sido bastante complicado y la mayor tensión se da con los militares. Hay sí un cierto avance, pero tampoco podemos decir que ha sido un avance que nos lleve a saber algo. Si lo quieren ver desde la perspectiva optimista, pues sí, los militares se están abriendo mucho más que antes, pero si lo vemos de la perspectiva muy realista, no ha servido de mucho. ¿Por qué? Hay abogados, activistas, víctimas y el propio subsecretario en materia de derechos humanos, Alejandro Encinas, que aunque reconoce que hubo un avance importante, también reconoce que en la Sedena, pues sí había ciertas resistencias para entregar informes, datos, todo lo relacionado con el caso de Ayotzinapa. Entonces, este es el antecedente que tenemos. El presidente López Obrador ya tuvo reuniones con los padres, las ha estado teniendo. La virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum dice que no va a cerrar el caso, que van a continuar, que es una de las prioridades en su gobierno llegar a esa verdad absoluta, pero no solamente llegar a la verdad y decir, bueno, ya sabemos qué pasó, sino que esto signifique no impunidad, reparaciones del daño o al menos una justicia. Vaya. El asunto es que resulta complicado hablar de justicia o hablar de pues un avance histórico cuando lo primero que tenemos enfrente después de saber que se están entregando informes o que se está avanzando es que el propio Alejandro Encinas, ex subsecretario en materia de derechos humanos del gobierno federal, que fue pues fue presidente para la Comisión del Acceso a la Verdad en el caso Ayotzinapa, pues prácticamente fue denunciado por militares que están siendo investigados por el caso Ayotzinapa. En su cuenta de X comparte Encinas y comparte la columna que voy a leer ahorita, diciendo que es un acto sin precedente que el pasado 25 de julio compareció como testigo por el ejercicio de sus funciones cuando fungió como presidente de la COBAJ. La ONU, el alto comisionado de la ONU en materia de derechos humanos aquí en México, dice que expresan su preocupación por la diligencia judicial a la que se sometió a Alejandro Encinas por sus funciones como presidente de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa. Vamos a leer esta columna de Alejandro Encinas, que es donde pues prácticamente explica qué es lo que estuvo pasando y por qué es insólito. La titula La verdad a juicio. Dice, en un episodio emblemático del realismo mexicano que caracteriza la vida pública de nuestro país y en un acto sin precedente, el pasado 25 de julio comparecí como testigo por el ejercicio de mis funciones cuando fungí como presidente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa. Ante la audiencia solicitada por los militares indiciados como presuntos responsables de actos delictivos vinculados con la desaparición de los estudiantes, esta audiencia forma parte de la errática estrategia de la defensa que ha pretendido litigar a través de los medios de comunicación este proceso, alentando una campaña de amenazas y acoso judicial que a final de cuentas no se concretó, dada la ausencia de los abogados que amenazaron con interrogarme hasta el cansancio. La audiencia se llevó a cabo de manera profesional y diligente por la jueza Raquel Ivette Duarte Cedillo. Y si bien no tendrá mayor efecto en el proceso que siguen los militares, sienta un precedente lamentable respecto a la participación de elementos de las Fuerzas Armadas en procesos que involucran a una autoridad civil y en particular en casos vinculados a violaciones graves a los derechos humanos. En primer lugar, no hay precedente en ningún gobierno democrático de que un mayor de justicia militar interrogue a un civil que encabezó los trabajos de una comisión de la verdad, como tampoco lo hay en que una dependencia del Ejecutivo Federal, como lo es la Fiscalía General de Justicia Militar, ejerza acciones en contra del titular de esta otra institución del mismo Poder Ejecutivo, como lo es la Comisión Presidencial por la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, como sucedió en mi caso.
Pues durante la audiencia, a pregunta expresa de la jueza Duarte Cedillo, el mayor de justicia militar Jorge Alfredo Rico Pérez declaró haber iniciado una demanda en mi contra en la Fiscalía General de la República cuando estaba aún en funciones como subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, lo que evidenció que el propósito de la promoción de esa audiencia era buscar mi autoincriminación. Se pretende colocar en el banquillo de los acusados a la Comisión de la Verdad. He tenido la oportunidad de estudiar la experiencia de decenas de comisiones de la verdad a nivel internacional. Y sí, bien, algunas de ellas fueron objeto de presiones, amenazas y agresiones de grupos incriminados. En ningún caso se inició proceso penal alguno, menos aún desde el mismo gobierno. Parece no entenderse que las comisiones de la verdad son organismos oficiales que se constituyen para esclarecer violaciones graves de los derechos humanos. Las comisiones de la verdad no son autoridades judiciales, no establecen responsabilidad penal individual para casos específicos, no determinan el castigo ni utilizan normas de debido proceso aplicables en una corte de justicia. Las comisiones de la verdad contribuyen a los procesos judiciales mediante sus conclusiones y recomendaciones y pueden ayudar a superar la cultura del silencio y la desconfianza. Por cierto, el artículo 13 o 13 de la Constitución, 13º, establece que los tribunales militares no tienen la autoridad para ejercer jurisdicción sobre personas que no sean miembros del ejército. La jurisdicción penal militar tiene un alcance restrictivo y excepcional. No es el fuero adecuado para investigar y, en su caso, juzgar y sancionar a autores de violaciones a los derechos humanos. Sirva este testimonio para refrendar mi compromiso con la verdad y la justicia en el caso Ayotzinapa. Ni el enredo de las estrategias jurídicas ni la cargada de corifeos que desinforman nos distraen de esta causa. Y actualmente Encinas firma como coordinador de la Comisión de Transición del nuevo gobierno de la Ciudad de México. Entonces, esta es la carta, es la columna, sí, es una columna de opinión que publica Alejandro Encinas, pero en donde está exhibiendo cuál es ese testimonio que tiene relacionado con este citatorio, pues, esta intención al menos por parte de la defensa de algunos abogados militares que están defendiendo a los militares que habrían estado siendo investigados por cometer este delito o por haber participado en el caso Ayotzinapa. Obviamente hay muchas cosas que empiezan a brincar, ¿no? Porque a juicio de Encinas, él dice que esto es como un realismo mágico que inunda la política en México porque pretenden colocar en el banquillo de los acusados a la Comisión de la Verdad, cuando lo que aquí se quiere es llegar realmente a una verdad y que y que se explique qué es lo que pasó, que dónde están los jóvenes de Ayotzinapa, o sea, qué es exactamente lo que se hizo, cuál es esto, qué es exactamente lo que pasa. Entonces, como esa situación no se ha llegado a aclarar, resulta, pues sí, bastante burdo que lo primero que veas por parte de la defensa es vamos a ir contra el funcionario que estuvo investigándonos a nosotros. Pareciera más como un acto de represalia. Aquí lo que dice Encinas, y nos quedamos con esta parte, es que es un hecho verdaderamente sin precedentes. Y creo que aquí lo hemos abordado de manera muy escueta, si lo quieren ver así, sobre todo cuando hablamos con César Gutiérrez Pliego, que él es un abogado, es de los, porque tampoco son muchos los que existen en México, él es un abogado experto en derecho penal y además en asuntos militares, él ha defendido militares. Entonces, dice, y con justa razón dice, a ver, los militares tienen derecho, todos tienen derecho a una legítima defensa, independientemente si están siendo juzgados a través de una justicia militar o de una justicia civil. Tienen derecho a su defensa. Hay mucha polémica en torno a pues a los abogados que están defendiendo a los militares implicados o que están siendo investigados por el caso Ayotzinapa, porque hay información que confirma que estarían siendo pagados por la propia Sedena. Pero volvemos al punto. César Gutiérrez Priego dice que eso es un mecanismo pues que ahí existe, ellos tienen derecho a una legítima defensa y se les tiene que juzgar y se les tiene que investigar. Y algo que tampoco sabemos mucho es cómo funciona la justicia militar, cómo funcionan los tribunales militares, cómo funciona la fiscalía militar. O sea, son temas que no conocemos porque solamente los conocen quienes forman parte
de la vida militar. Entonces, sí vemos un avance en cuanto a ver, bueno, hoy estamos conociendo un poco más de esta información, pero sí resulta muy burdo que digo, insisto, y sin dejar el espacio abierto y aclarar que todos, independientemente de si seas un delincuente, no un delincuente, culpable o inocente, todos tienen derecho a una legítima defensa. Eso también implica que los involucrados o los presuntos involucrados en el caso de Yotzinapa, pues necesitan tener su propia defensa. Por supuesto, aquí nadie está diciendo que no. Lo que resulta burdo es que al primero que van y cuestionan es Encinas. ¿Por qué? O sea, la pregunta es justa esa, ¿por qué? Les he platicado mucho esta parte de que, insisto, hay una disputa, no sabemos exactamente hasta dónde llega, no sabemos exactamente cuál es el alcance, pero sí hay un estire y un afloje relacionado con ciertas cúpulas de poder que están en la fiscalía y ciertas cúpulas de poder que también están con los militares, que se le llama la cofradía, hoy sabemos, pero estos grupos de poder, lejos de estar de acuerdo con el poder ejecutivo, que es quien básicamente, en el caso sobre todo de los militares, es el que lleva el timón del barco, y en el caso de la fiscalía, pues es un órgano autónomo, pero pues al menos íbamos encaminados a queremos saber y queremos que se haga justicia, pues resulta muy complicado pensar que dentro de estos organismos tengas a tus propios enemigos. Y si bien hay militares que han entrado y que han colaborado y que han ayudado, no podemos generalizar y decir que son todos, porque también hay grupos que están dentro de la Sedena, que han estado en una completa resistencia a saber la verdad. Y no solamente hablemos del caso Yotzinapa, hablemos de toda esta época oscura en el periodo mexicano, donde hubo guerras, masacres, etcétera, etcétera, y muchas tuvieron que ver con decisiones tomadas por ejecutivo, por el presidente en turno, que fueron literalmente ejecutadas por los militares, que es exactamente lo que funciona. Aquí recordemos que la figura presidencial es la figura del comandante supremo de las Fuerzas Armadas y los militares están a lo que ordene el jefe. Entonces, siempre depende de quién esté a la cabeza. Claro que por eso es que hemos visto una diferencia importante en la manera en la que operan los efectivos de las Fuerzas Armadas, porque está ahí un Andrés Manuel López Obrador, que no es lo mismo a un propio Felipe Calderón y tampoco es lo mismo a un Díaz Ordaz o a un Echeverría. Son personas completamente distintas y te das cuenta que ha cambiado, pero también es cierto que esta es la primera vez que tenemos un presidente que piensa y actúa de esta manera y vean cuántos años de historia. Ahora imagínense cuántas generaciones de militares no habían estado pues prácticamente a la merced del poder y que aprendieron también a usarlo a su favor. Entonces, no es una situación de blancos y negros, es una situación con muchos grises, sobre todo en el caso de Yotzinapa, porque mientras hemos avanzado en unas cosas, no es suficiente. Y lo insólito no es que se defiendan, ni siquiera yo diría que los pagara la propia Sedena, que es bastante cuestionado por activistas en materia de derechos humanos, porque, insisto, dicen, a ver, ¿cómo es que la Sedena, que es la institución, les va a pagar a los militares un abogado para que se defiendan cuando es la propia institución las que los está investigando, refiriéndose al gobierno federal? Obviamente eso es lo que resulta, pues llamémosle, sí, complicado de entender, pero no quiere decir que no sea legal, no quiere decir que no funcione así. Ellos necesitan tener una legítima defensa. Lo insólito no es eso. Lo insólito es que dentro de su estrategia de defensa está la de ir en contra del titular, del que fuera titular de la COBAG, del que empezó a buscar, a encontrar algo y que eventualmente esto significó llevar a ciertos integrantes de las Fuerzas Armadas a una investigación por su probable responsabilidad en los actos que terminaron con la vida de 43 normalistas en el caso Ayotzinapa. Entonces, eso es exactamente lo que hay que entender. Lo insólito es que a Encinas lo sentaron en el banquillo de los acusados para testificar porque la estrategia de la defensa de algunos militares es ir en contra de Encinas. Él mismo lo dice en su columna, pareciera que la estrategia era que yo me autoincriminara. Entonces, es complejo, insisto con esta parte, pero no porque no sean absolutos o porque no nos vayamos de radical a un tema o al otro, quiere decir que no hay muchas cosas que cuestionar. Hemos avanzado un poco en el tema militar, pero creo que nos falta un largo, largo trecho por entender cómo funciona la
justicia militar. Y la pregunta que queda en el aire es, si al final no va a tener ningún efecto este intento por sentar en el banquillo de los acusados al ex subsecretario Encinas, entonces, ¿qué es lo que pasa? Digo, el propio Encinas dice, al final no surte efecto porque pues ni siquiera ellos me fueron a interrogar por horas, ni siquiera. Pero quedamos con esa y vamos a ver qué es lo que pasa en los próximos días. Encinas hace público esta situación el día de hoy a través de sus redes sociales y quizás esto haya tenido un poco que ver con su renuncia de la subsecretaría de Gobernación, aparte, pues de ya que estaban encaminados a procesos electorales en los que él actualmente, ahorita, es coordinador de la transición en el gobierno de la Ciudad de México.